Buenas tardes, estimadas. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Solo hay tres conectadas. Voy a dar unos minutitos que se conecten las demás compañeras y partimos la clase. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Ya, chicas, en honor al tiempo, vamos a comenzar con la clase de hoy. Recuerden que ahora estamos en el módulo de úlceras, ostomías y cuidados del pie diabético. Yo ya les había mostrado, para quienes no se conectaron en la primera clase, el cronograma, ¿ya? Y en base al cronograma que di, hoy día nos corresponde. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy día nos corresponde nuestra primera evaluación. Recuerden que estos módulos de curaciones igual son cortitos. Son solo 4 clases y 2 evaluaciones. Por ende, hoy día es nuestra segunda clase y nos corresponde nuestra segunda evaluación, que va a ser de las clases de la semana pasada y la de hoy. Que incluye, la semana pasada vimos todo clasificación y valoración de heridas y úlceras. Hoy día nos corresponde ver a tipos de sondas y su manejo, ¿ya? Y hasta ahí es la primera evaluación. Luego, el día jueves, tenemos la clase de ostomías y el día ya nos saltamos para septiembre. Tenemos el martes 3 de septiembre, tenemos la clase de cuidados del pie diabético y técnica séptica, y ahí terminaríamos con la prueba, después a las 9:30. Ya, bajo el mismo sistema que todas conocen, las pruebas duran 24 horas, se activan a las 21:30 y están disponibles en el portal, ¿cierto? En este caso, en el módulo que va a decir úlceras, ostomías y cuidados del pie diabético. Ya, así que el último día que nos vemos nosotros y que tenemos la última clase sería el 3 de septiembre. Y con eso terminaríamos este módulo, ¿ya? Así que eso. Recuerden entonces, hoy día parte desde aquí la evaluación, donde vimos ahí la diferencia entre una herida, una úlcera, los distintos diagramas de clasificación de heridas, ¿ya? Este es para un diagrama de valoración de heridas, donde revisaba distintas características como el aspecto, la extensión, la profundidad, el exudado en cuanto a cantidad, calidad, si presentaba tejido esfacelado, necrótico o granulatorio, edema, dolor y piel circundante. Explicaba cada una de estas características, cómo poder identificarlo y cómo poder ir otorgándole hacia el lado el puntaje, ¿ya? Que le podíamos dar puntaje 1, 2, 3 o 4, y ahí podíamos clasificar las heridas. Este diagrama de valoración nos sirve para úlceras por presión, nos sirve para heridas quirúrgicas, para quemaduras de más de 15 días, incluso para úlceras isquémicas. Pero si queríamos aplicar algo específico a lo que es la valoración de la úlcera del pie diabético, tiene su propio diagrama de valoración, que, si bien mide las mismas características, estas se miden en grados. Las otras siempre decimos tipo 1, 2, 3, 4. Aquí decimos grado 1, 2, 3, 4 y 5. Le agregamos un 5 estado, ya que eso es lo distinto de otros diagramas de valoración, que se miden en grados y son 5, y que tiene algo característico, que este diagrama se utiliza una vez por semana en un pie diabético que se encuentra infectado. Y si no, con la aplicación cada 30 días de este diagrama en ese pie diabético es necesario. Es lo que hace algunas diferencias de algunos diagramas que son específicos. Eso trabajamos, ¿cierto?, en el día de la semana pasada. Y acá teníamos otro diagrama para úlceras venosas que tenía exactamente lo mismo, y podíamos ahí clasificar las heridas, ¿ya? Y ahí teníamos otra clasificación una clasificación general de heridas y úlceras, que estas son úlceras por presión, ¿ya? Y que los podemos clasificar en estadio 1, 2, 3 y 4. Así que ahora comenzamos materia nueva. Todo eso que vimos de los diagramas de valoración em, entran en la evaluación junto con lo que vamos a ver ahora, ¿ya?
Nos dice qué son las sondas y van a aprender no solamente qué es lo que son em, las sondas, sino que también el manejo de estas. Porque muchos de los pacientes con los que ustedes em, puedan en algún momento otorgarles cuidados como auxiliares de enfermería, van a tener estos dispositivos invasivos y hay que saber utilizarlos, ya que por estos dispositivos muchas veces las que son las sondas enterales sirven para alimentar, para administrar medicamentos. Existen otras sondas que son para evacuar, como las sondas urinarias, ¿ya? Entonces hay que saber conocer los tipos de sondas y los distintos manejos para poder realizar un cuidado, ¿cierto?, que cumpla con los requisitos que nos piden. En general, siempre las personas que se encuentran postradas y que requieren de cuidadoras, todas utilizan, si no es uno o dos o más elementos invasivos. Por eso siempre vemos los anuncios, se necesita cuidadora con experiencia en sondas, también a veces piden, no sé, manejo de cuidados postquirúrgicos, las personas que se han operado, ¿ya? Así que ahora nos vamos a ir con esto que son las sondas. Dice que son instrumentos tubulares huecos que sirven para alcanzar una cavidad del cuerpo a través de la piel de un o de un orificio natural con propósitos ya sean diagnósticos o terapéuticos. Estas sondas existen de distintos tamaños y también existen de distintos materiales. Por eso son unos dispositivos ya que son, son tubulares y la gracia es que tienen huecos ya en su interior, cosa que nos facilite el introducir o el sacar alguna sustancia, ¿ya? Porque a veces se instalan con propósitos terapéuticos, como en el caso de administración de medicamentos en las nasogástricas, cuando los pacientes no pueden utilizar la vía oral, o también con fines diagnósticos, en el caso de que se requiera realizar em, algún examen, ¿ya? Y sobre todo, donde vemos también las instalaciones rápidas en las urgencias, las nasogástricas y los casos de intoxicaciones para hacer los lavados de estómagos. Y a nivel de lo que van a necesitar ustedes, de pacientes con problemas de deglución y que se tengan que alimentar a través de estas sondas. ¿Ya? Dice que no hay una diferencia precisa que permita delimitar la denominación de cánula, catéter o sonda, aunque en general el nombre de cánula se reserva para un accesorio de poca longitud. En general, la cánula la utilizamos en estos dispositivos que cumplen con las mismas características de ser huecos y poder introducirse en cavidades ya sean naturales o a través de la piel en las personas, son mucho más pequeñas. Entonces, a estas sondas ya lo correcto es denominarles sonda o si no, en el caso, sobre todo en la urinaria, un catéter, ¿ya? Que sí cumple con el requisito de que es más largo. Dice que pueden servir para instalar líquido en una cavidad o para extraerlo, como son las sondas de drenaje, pero siempre su introducción en el organismo se realiza sin traumatismo, con el mejor confort posible para el paciente. Las diferentes modelos están adaptados a la finalidad precisa, como alcanzar la vía respiratoria, geniturinaria, intestinal o rectales. Existen muchos tipos de sondas que lo que nos ayuda en algunos casos ya es, como dice, a introducir un líquido en una cavidad o bien para extraerlo. Dependiendo de los fines con los que se instalen, ya vamos a conocer el propósito de esta sonda.
A veces tenemos sondas ya nasogástricas o orogástricas, es decir, nasogástrica que va introducida por la fosa nasal y llega al estómago. Ya, esa es una nasogástrica que los casos que los pacientes requieran de alimentación enteral, las utilizamos. Pero también hay pacientes, por ejemplo, que tengan problemas gástricos, como algún cáncer, algo, y tengan que evacuar, se dejan como un drenaje en caída libre para que esto elimine el líquido de la cavidad, ¿ya? También existen otros tipos de sondas que son consideradas, como nos dice ahí, los drenajes, que son las famosas sondas cuando existen operaciones y se dejan drenajes, que el fin de un drenaje es ayudar a la cicatrización, que no se acumule líquido y puede ir drenándolo. Ahí existen múltiples drenajes, em, y una vez que se está cerrando la herida, se instala, se deja, ¿cierto?, dentro de la incisión y este se retira a los días cuando ya no dé más contenido. Ya por eso nos habla también de los drenajes. Yo creo que el drenaje que más conocen es cuando se forma un hemotórax o un neumotórax, que les ponen en el pulmón una sonda y eso con una cajita, y es la cámara de agua, va generando la aspiración de este contenido del pulmón. Eso también son sondas. Lógicamente requiere de un conocimiento mucho más amplio y un manejo mucho más delicado que una sonda nasogástrica, ¿ya? Puesto que va al pulmón y ahí tenemos cavidades que son estériles. En cambio, estaba el estómago, que tenemos que fijarnos cuando aprendan el manejo, es siempre corroborar que esté en su ubicación a la hora de utilizarla. Y aquí esta sí a veces se puede, si el paciente sobre todo se la tira, se puede desplazar y puede que no esté instalada en estómago, sino que en pulmón, y usted le administra líquidos o los medicamentos y estos se van al pulmón y pueden generar una broncoaspiración, ¿ya? Pero siempre nos dice que dependiendo del fin, del propósito con el cual fue instalado, siempre se debe realizar sin traumatismos. Si bien existen técnicas donde lubricamos las sondas, siempre no es traumático, pero es molesto. Genera una especie de molestia, sobre todo si no se elige el calibre adecuado para la persona. Recuerden que estas sondas, por ejemplo, las nasogástricas, van por la nariz hasta el estómago. Una genitourinaria ingresa por la uretra, ya las intestinales o rectales, que sus fines por lo general son para realizar enemas evacuantes, van a través del recto. Entonces, no, si bien son orificios naturales, no es cómodo tener un dispositivo, ¿ya? Y para eso existen distintas técnicas en la instalación como en el manejo de hacer uso, ya que si tengo una sonda con algún propósito, tengo que aprender el manejo de esto, ¿ya? Ahora dice, hay que tener en cuenta las condiciones de esterilización, ya una indicación exacta y una inserción cuidadosa para evitar todas las posibles complicaciones, como alergias, rechazos e infecciones, que sería el efecto indeseado más importante, que se nos infecte una sonda, así como la lubricación a la hora de introducirlas, ¿ya? Estas sondas, independiente de la cual sea o a qué cavidad vaya, son consideradas un producto sanitario de urgencia, porque lo más probable que se instala es cuando todo lo demás no ha funcionado y es necesario, por ejemplo, evacuar en el caso de las geniturinarias, ¿ya? Supongamos que un paciente no ha orinado en 2 días. Esa es una urgencia porque las personas no pueden orinar eh, en 24 horas, ¿ya? Porque eso corresponde a una no producción o puede haber una retención y no se puede evacuar y se forma un globo vesical.
Para eso se instala de forma urgente una sonda genitourinaria, es decir, una sonda, en este caso le podemos llamar un catéter vesical, ¿ya? Que es una sonda que se introduce por la uretra y llega a la vejiga, que es una cavidad estéril, es decir, libre de microorganismos. Por eso nos dice que la instalación debe ser demasiado, cierto, cuidadosa, respetando toda la técnica séptica y lo estéril de esta técnica. Por ejemplo, en las geniturinarias siempre se realiza primero un aseo genital y después se instala. Y con dos operadores, porque para ayudar, para que no se contamine las manos, el que está instalando con los guantes estériles. Ya, por eso hay que también saber el cuidado, sobre todo las zonas que más van a usar ustedes, que es las nasogástricas y las vesicales, que pueden ser a través de un sondeo intermitente en el caso de las vesicales, o los CUP, que son los catéter urinarios permanentes, que son esos pacientes que los tenemos semanas, meses, a veces con instalada una sonda. Entonces, en ellos sobre todo hay que prevenir que no se forme una infección asociado a tener este dispositivo invasivo. Ya, estas sondas son de un material ya que son estériles, ya, y muchas veces, como les decía, distintos materiales. Tenemos de silicona y de látex. Las de silicona presentan mayor durabilidad en cuanto al tiempo que las de látex, ¿ya? Así que ahora vamos a conocer las partes de una sonda para que ustedes puedan aprenderse el manejo, ¿ya? Tiene distintas partes una sonda y que en este caso tiene una cabeza, tiene que sería la punta, tiene un enlace y tiene un puerto de inserción donde se ponen todo lo que son las bolsas ya de recolección. ¿Ya? Ahora vamos a ir definiendo partes de una sonda. Nos dice que la cabeza es el extremo que se introduce a la cavidad orgánica, ya sea el estómago, la vejiga, la pleura, cavidad rectal, ya, etc. En ella figuran los orificios u ojos por los que se introduce o se extrae el líquido. Siempre en la punta va a haber una perforación, porque debe lógicamente dar el paso para que por ahí salga, si yo voy a introducir alguna sustancia a la cavidad, o poder aspirarla y que se drene, ¿ya? Entonces, como en el fondo piensen que es una manguerita que en la punta, que es su cabeza, presenta unos orificios, ¿ya? Entonces, estos ojos o los orificios pueden ser laterales o terminales y tendrán la forma y el tamaño adecuado para evitar la posible obstrucción por mucosidades o coágulos. Por eso, dentro del manejo es siempre estar vigilando que las ondas se encuentren permeables. Sobre todo si nosotros hacemos administración de alimentación en las centrales, antes y después de la alimentación, siempre permeabilizar con agua tibia para que la sonda quede bien limpia y no se obstruya en todo su conducto, ni tampoco se tapen estos orificios, que a veces incluso em, se puede obstruir con la misma mucosa de la cavidad donde fue insertada, ¿ya? Dice que las cabezas de las sondas tienen formas muy diversas según su función. Existen aquí algunas que son curvas, otras que son acodadas, que son lisas, depende de la sonda. Ven que aquí hay distintas sondas
Y estos orificios que se pueden ver aquí son los ojos o es por donde va a introducirse el líquido de la cavidad para salir al exterior o donde va a llegar el líquido que yo introduzco desde el exterior. Cada sonda tiene su propia forma de sus puntas, ¿ya? Y va a estar dada según la función. Pueden ser rectas, curvas, acodadas, etcétera. Luego tiene un cuerpo que es la parte tubular de la sonda, que es cilíndrica y hueca. De estas tenemos distintos tamaños que la talla se mide en diámetro, es decir, algunas más gruesas, más delgadas, ¿ya? Y también la longitud. Hay algunas que son más largas y también hay otras que son más cortas porque depende del usuario, ¿ya? Sobre todo tenemos las que les ponemos a los pediátricos, son mucho más pequeñas en su diámetro, ¿ya? Este diámetro trae una medida, ya que esta medida no es chilena, que se expresa en CH, ¿ya? Que es Charrier, ya la medida, ya incluso en algunas se llaman French, ya cuando vemos la medida. Y nos dice aquí en este caso que la medida número 3 dice que trae un diámetro exterior en milímetros de 2, ya ahí trae su distinta medida. Esta medida viene escrita en la sonda y en el empaque. Por ende, ¿cierto? Solo tenemos que saber que esas son las tallas, así como compramos tallas de zapatos, también para las sondas, y se expresan en esta medida que es CH y que nos dice que una unidad de unidad de medida es un tercio de un milímetro. ¿Ya? Por eso hace la conversión ahí de que si tiene una sonda que sea de 6 CH va a ser igual a 2 milímetros en su diámetro, ¿ya? Ahora, también en los insumos en el área de enfermería, no solamente nos guiamos por lo que es la unidad de medida que tiene, sino que también a veces vienen estandarizadas los conectores por color, ¿ya? Eso nos dice que la medida suele indicarse por el color del conector proximal, este que se encuentra aquí, que en este caso es uno morado. También existen distintas clasificación, así como el número de las agujas, de los catéter, ya también, pero siempre es bueno leer mejor cuál es la medida, ¿ya? La medida va a estar seleccionada por el operador que instala esta sonda. Así que va a depender de lo que valore la enfermera o enfermero encargado de instalar la sonda para poder eh, pedir cierto la sonda e instalarla, ¿ya? Ahora nosotros siempre como conocimiento si vamos a manejar algo, ¿ya? Es bueno saber cómo se compone, para qué sirve. Ya si bien ustedes no van a instalar una sonda, pero van a hacer los cuidados de esta sonda. Además, después de un cuerpo de la cabeza, el cuerpo tiene algo que se llama el enlace. Este enlace es el extremo de la sonda que queda en el exterior, sin ser introducido en el cuerpo. Se puede adaptar a una jeringa o a una bolsa recolectora según el objetivo de la instalación de esta sonda. Si es para introducir al cuerpo algo, la vamos a dejar, por ejemplo, con una jeringa. Y si yo quiero extraer algo del cuerpo, le podemos conectar una bolsa recolectora, ¿ya? Por eso, según si su función es instalar o introducir o drenar contenido, ¿ya? Acá nos muestra
otro tipo de sondas o catéter que son los urinarios. Tenemos dentro de las nasogástricas, denme un segundo. Después nos hace una clasificación, pero ahora solo estamos hablando en general. Y aquí tenemos sondas, estas son urinarias, ¿ya? Dice que los materiales utilizados normalmente en la fabricación de las sondas vesicales son el látex y la silicona. El látex está indicado para sondajes cortos de 2 a 3 semanas y las siliconas y el poliuterano para sondajes prolongados, es decir, hasta unos 3 meses aproximadamente. Si usted hace un buen cuidado de la sonda, el paciente podría estar cómodamente con su sonda sin necesidad de cambiarla, ¿ya? Porque es un procedimiento que igual, si bien no es traumático, es molesto y a veces un poco doloroso. ¿Ya? Entonces hay que otorgarle los mayores cuidados para que no se infecte y dure el tiempo que tenga que durar, ¿ya? Debido, dice que a las alergias que produce el látex, es que también se ha ido incorporando el látex siliconado, ¿ya? Saben que eso depende de cada proveedor de los materiales que compre, ¿ya? Aquí nos muestra, no sé si han visto pacientes con sondas, pero aquí tenemos una que es la famosa sonda Foley, que es un catéter urinario y que a diferencia de una nasogástrica, esta trae un balón de fijación, porque esta es una sonda que queda permanente y tenemos de 2 y 3 lúmenes, pero ambas tienen esta punta, los ojos del drenaje que quedan ahí en la vejiga, queda este balón que se insufla con agua bidestilada para que quede fijo y el paciente, aunque se la jale, no se desinstale. Luego viene todo este cuerpo y acá viene este enlace que es todo lo que queda fuera de la uretra. Y aquí nosotros tenemos este que es de 2 vías o 2 lúmenes, que en uno es para insertar la bolsa recolectora donde el paciente va a ir cayendo la orina. Y este de acá es por donde vamos a inflar el CAF. Acá le conectamos una jeringa para insuflar este CAF. Y si quiero retirar la sonda, para retirar. Ya acá hay una sonda de 3 lumen, que en este caso, esta sonda de 3 lúmenes se instala en pacientes específicos, sobre todo en los pacientes que están operados de próstata. Son pacientes que quedan con un procedimiento que se llama la irrigación vesical, o si hay que introducirles algún medicamento. Ya, este tercer puerto me sirve para eso. Acá es para asegurar el CAF, acá para insertar la bolsa recolectora y acá puedo insertar una bajada de suero donde yo voy a estar introduciendo constantemente líquido que va a entrar y va a salir con el fin de mantener permeable, porque los pacientes cuando son operados de próstata, que la hiperplasia benigna de próstata queda liberando muchos coágulos y que se puede tapar la uretra, ¿ya? Y también se puede tapar la sonda, lógicamente, si está instalada. Entonces se hace un lavado vesical constante, cosa que hasta que bote todos los coágulos que puedan estar adentro, ¿ya? Entonces, por eso nos tenemos de diferentes, en este caso, de 2 o 3 lúmenes. Ahora también tenemos diferentes sondas urinarias, que algunas son, como les decía, estas son permanentes, pero también tenemos una que se llama el Nelaton, que no trae este balón de fijación y que esa sonda me sirve solo para un sondeo intermitente. Es decir, supongamos que el paciente tiene un problema neurológico y no puede orinar, pero no es porque no produzca orina o porque tenga una infección,
sino que, ¿cierto? Tiene que evacuar, no tiene el reflejo, ¿cierto? Y tiene que evacuar. Entonces, cuando él siente la sensación de ir al baño, se sondea. Es una sonda totalmente lisa y se introduce y se elimina la orina y se desinstala inmediatamente. No como en la sonda Foley que queda fija hasta por 3 meses si es de silicona. Em, Además, puede ser cuando usted no ha orinado y le requieren de tomar un examen urgente de orina. También la enfermera puede utilizar esta sonda solo para extraer la muestra y luego la desinstala. Ya, así que ahí tenemos distintas sondas. Dice que también otra característica que tienen algunas sondas que muchas Una de, consulta, profesora. dígame. Profesora, esto de la sonda, ¿usted va a hacer unas preguntas específicas o usted está hablando en general? Porque esto yo creo que no lo vamos a aprender de aquí a la prueba. Em, De verdad que yo me estoy complicando un poquito con la materia, si no, es bastante difícil. Miren, chicas, como nos quedan pocas clases, yo ahora si gustan, porque esta materia, igual como es harta y también es un poquito densa, si quieren les puedo dejar la prueba para mañana y no para hoy. Así tienen un día más para estudiarlo. Yo creo que sí, Si profesora, por todas favor, están, porque si sí, todas yo creo que están de sí. acuerdo, no hay problema. Ya, en lugar de activárselas hoy, se las activo de mañana para el jueves, porque mañana ya es miércoles para el jueves, porque el jueves no tenemos evaluación, solo tenemos clase y esa clase se junta con la del otro martes y ahí tenemos otra evaluación, ¿ya? Así que ustedes me dicen, ¿ya? Lógicamente no se les pregunta todo, pero tienen que saber las partes de una sonda, para qué sirve una sonda, saber que hay sondas, ¿cierto?, que se pueden instalar en distintas cavidades, ¿ya? Pero eso, no le voy a pedir que me diga, ¿cierto?, cuánto mide una sonda, por ejemplo, ¿ya? Solo sí que tenga que las partes que tiene al menos y el manejo, más que nada el manejo de las ondas, ¿ya? Ahora nos dice que muchas de estas ondas tienen un contraste radiológico, es decir, sobre todo en la punta existe una sonda que se llama la nasoyeyunal, que se introduce por la nariz, pero que no va al estómago, sino que una porción más lejana, que es el yeyuno. Y en la punta trae una porción radiopaca para poder yo corroborar a través de una radiografía de rayos X, ¿cierto? Poder, verificar dónde está instalada. La A diferencia de la nasogástrica que va al estómago, que es mucho más fácil llegar al estómago, no requiere de control radiológico, pero las otras que van a mayor profundidad, sí, ¿ya? Dice que vamos a ver ahora una clasificación de sondas que se pueden clasificar como sondas vesicales, uretrales, rectales, nasogástricas, intestinales, de oxígeno y de nutrición parenteral. ¿Ya? Esa es una clasificación bastante grande de sondas. ¿Ya? Que están instaladas en distintas cavidades y de ahí proviene en general el nombre, viene de acuerdo a dónde queda instalada, en qué cavidad. ¿Ya? Dice que las sondas vesicales son las que son introducidas a través de la uretra y llegan a la vejiga. Ya, eso sí debemos saber estas sondas, ¿ya? Y se utilizan con fines diagnósticos o para drenar orina o para instalar en ella algún líquido, ya sea algún medicamento o algún lavado como el que yo les mostraba, ya que les comentaba. Em, Estas sondas vesicales pueden ser con balón
ya que es ese balón de fijación que yo les decía, o recibe el nombre de sonda Foley, o puede ser la lisa, que es la Nelaton, que es para el sondeo intermitente. Dice que son rectas con 2 o 3 lúmenes o vías, que es lo que les explicaba delante en el dibujito de acá. Entonces nos dice que de las sondas vesicales tenemos esta sonda con balón, que es la Foley, y que puede ser con 2 vías o con 3 vías. Cuando es con 2, ya sabemos que una es la que usted va a tener que saber manejar, porque si hay que hacer cambio de bolsa, usted la va a hacer y tiene que desinstalarlo de este puerto, ¿ya? Al menos este puerto, que es el del punto de inserción de la sonda, deben saber manejarlo, porque a veces pueden estar cuidando a este familiar y se rompió la bolsa y hay que instalar una nueva, ¿ya? Para que no se vayan a equivocar en qué puerto instalarla. Si es de 3, la ponemos en el del medio porque la otra queda instalado ya sea un medicamento o un suero que va a estar pasando constantemente. Y la que es lisa, sin este globo de fijación, es esta que está aquí, que es la Nélata, ¿ya? Esta es así, solo con es muy parecido como una nasogástrica, ¿ya? Es una sonda en general de silicona que solo trae este puerto de conexión por donde va a salir la orina, ¿ya? Porque solo lo ocupamos para eliminar y no para que quede algún recolector, ¿ya? Entonces, esas son las sondas vesicales. Y dice que son rectas, entonces con 2 o 3 vías tienen un cuerpo, un canal adicional para hinchar el terminal que tiene forma de balón, ya que es uno de esos lúmenes que yo les decía que por ahí nosotros insuflamos ese balón o CAF para poder dejarlo fijo, ¿ya? Una vez colocada la sonda en la vejiga, se infla este balón por el canal adicional, que es uno de los lúmenes, ¿ya? Y así queda la sonda fija a la vejiga y ella es muy útil cuando se requiere de que el paciente que se encuentra con la sonda instalada pueda tener movilidad, ¿ya? Para que no se salga y haya que estar instalándola todo el tiempo. Tenemos otras sondas que se consideran que se llama la sonda condón o la sonda, el estuche peniano. En este caso, utiliza un sistema que es parecido a un preservativo, un condón, ya que se instala en este caso en los hombres, ya. Pero que no es tan invasivo como instalar una sonda. Las sondas Foley o las Nelaton de sondeo intermitente se instalan en hombres y mujeres. En la tipo condón, no, sino que en los hombres porque es una especie de preservativo que se pone junto a una bolsita recolectora. Y esta bolsa, ¿cierto? Va acumulando orina, pero no es con una técnica, solo con técnica limpia y no estéril, porque usted no introduce nada adentro de la uretra, sino que se pone por afuera. Es como un recolector, es una bolsa recolectora en el fondo. ¿Ya? Dice entonces que se emplea con frecuencia en los hombres mayores que sufren de demencia, porque a veces el pañal, chiquillas, no aguanta. ¿Ya? Y ni siquiera la técnica de doble pañal nos sirve para adultos, para algunos adultos mayores. Entonces, para una forma de que no se pase mucho el paño, se puede instalar. En lugar de colocar una sonda por dentro del pene, se coloca un dispositivo sobre el pene, que es como un preservativo. La sonda va desde este dispositivo a una bolsa de drenaje y esta sonda debe cambiarse todos los días, a diferencia de las otras que van insertas en la uretra, que sabemos ahora que pueden durar hasta 3 meses, dependiendo del material con las que están hechas. Esta se cambia todos los días. Y lo dificultoso es que solo viene en un tamaño, entonces a veces la anatomía de todas las personas no es igual y em, se sale, ¿ya?
porque si no queda bien fija la base del pene, esta con el movimiento se sale, ¿ya? Por eso siempre igual, aunque tengamos instalado esta sonda condón o estuche peniano, lo reforzamos igual con un paño, porque el paciente se lo puede deslizar y va a pasar que no va a haber filtración de orina, ¿ya? Así que lo reforzamos siempre con un pañal. Entonces, ahora cuando vean pacientes con sondas, pueden ser las dos opciones, ¿ya? O tiene instalada una sonda Foley que va directamente a la vejiga a través de la uretra, o tiene instalado solo un recolector urinario, que sería esta sonda condón que va por encima del pene. Sobre todo la sonda condón, ustedes van a hacer mucho mayor uso y manejo de esta porque se cambia todos los días. Ya, y si el paciente está en casa, usted le hace el aseo genital y saca un nuevo sonda condón y la instala, que es un preservativo, entonces que le ponemos con una bolsa recolectora para recolectar la orina. Ya tenemos otras sondas que no son muy comunes, pero solo para que la conozcan, que son las sondas uretrales, que estas sirven para el cateterismo de los uréteres, ya que son los conductos que unen los riñones con la vejiga, que son los encargados de por donde baja, ¿cierto?, la orina para almacenarse en la vejiga. Se colocan con la ayuda de un citoscopio hasta alcanzar el uréter o el riñón. Están graduadas en centímetros para poder verificar la longitud de introducción, y estas pueden ser radiopacas a los rayos X porque estas sí requieren de su colocación y verificación bajo rayos X. Este es un procedimiento netamente médico, ya, pero por si algún día les toca ver algún paciente, también saben que existe este tipo de sondas, ¿ya? También hay una sonda lubricada de baja fricción. Este tipo de sonda suele estar fabricada con un material tipo cloruro de polivinilo, que es el PVC, que posteriormente se recubre con un lubricante formulado de pirrolidona, que es el PVP, cuyas moléculas se funden con las sondas en su totalidad. La lubricación de PVP es un polímero hidrosoluble que se activa cuando entra en contacto con el agua, transformándose en una suave capa hidrofílica de consistencia inalterable, perdón, y que se desliza fácil y suavemente a través de la uretra. Estas sondas que vienen lubricadas son la maravilla, ¿ya? Aquí está prácticamente en chino, pero quédese con que existen sondas que están fabricadas de un material que al tener contacto, ya, con el agua, forman una capa que es muy deslizante y suave, y eso va a facilitar la inserción de este catéter, ¿ya? Nosotros acá, no le voy a mentir, pero bueno, yo hace tiempo que no trabajo en clínica, pero trabajo en hospital. En hospital público no tenemos tanta tecnología como esta. Utilizamos las de látex y las de silicona cuando hay, ¿ya? Así con que las lubricamos con glicerina estéril. Ya, esto es lógicamente una tecnología mucho más avanzada. Mm, mm, mm. Ya. Aquí dice que la capa lubricante protege el interior del corte del ojo del drenaje y contribuye aún más a disminuir la fricción y a minimizar el riesgo del trauma uretral a la inserción y la retirada de esta sonda al hacerla de una superficie súper deslizante, ¿ya? Aquí nada más que esto yo ya había explicado bastante, pero para que le agreguen otras. Son todas sondas vesicales. La Nelaton era la que yo nombraba, ¿ya?
que esta es rectas, es semirrígida y tiene solo una vía. Es como muy parecida a esta, ¿ya? Y nos sirve para vaciar la vejiga o para recoger, perdón, una muestra de orina para una muestra, ¿cierto?, de un examen de orina, ¿ya? Y nos dice que trae de 2 a 4 ojos, ya ahí tiene una por aquí, el otro por allá y este sería de 4. Ya, esta, como les digo, pacientes que se hagan cateterismo en su casa, ya se manejan ellos mismos. Ya cuando quieren ir al baño, se introduce la sonda por la uretra y eliminan la orina. Ya están formados de este material de PVC. Y tenemos esta otra opción, ya que también es para un sondeo intermitente y sin balón y con solo un lumen o una vía, ya que es la Light, ya que es parecida a una Nelaton. Tienen exactamente la misma funcionalidad. Y de las que son temporales o con balón, tenemos la Foley y la Tiemann, ¿ya? Que acá, como yo les decía, podemos tener de 2 o 3 lúmenes, ¿ya? Y que en este caso las puntas son rectas, ¿ya? Y incluyen su balón de fijación. Ya nos sirven para vaciado vesical, para sondaje permanente, en los casos que se sospechen patologías urinarias, ¿ya? Y las de 3 vías en los casos de hematuria, como yo les decía, para que se eliminen todos los coágulos posterior a una cirugía geniturinaria. Estas pueden estar fabricadas de látex, de PVC o de silicona y silicona estriada. La Teiman, ya que también es una sonda con una fijación, ya. Em, la diferencia es que estas ya no son rectas, sino que son curvas, ¿ya? Y nos dice que con una punta olivada y puntiaguda. Y que sobre todas estas también son indicadas en los pacientes prostáticos. Y estas son de silicona o de goma rígida o de poliuretano, ¿ya? Esas son las sondas vesicales. ¿Cuáles son las sondas vesicales? Las que son instaladas a través de la uretra y llegan a la vejiga. Y esos son los tipos con los que se podrían encontrar. Como yo les decía, lo más común que se encuentren ustedes va a ser con una Nelaton si es que requiere de un sondeo. Estos sondeos, chicas, las personas que los requieren, hasta las mismas enfermeras de atención domiciliaria, los capacitan. O cuando nacen los bebés y necesitan ser sondeados, la mamá aprende sin mayor necesidad ya de ni siquiera de realizar un curso, porque lo van a utilizar toda la vida. Ya solo tienen que aprender a hacerlo ellos los sondeos la forma más estéril posible. Así que ustedes también van a poder tener el manejo de estas ondas. Y la siguiente que puede ser es la Foley, que tienen que aprender, ¿cierto? Que se le tiene que realizar una mantención en cuanto a lo que es el aseo genital, ya que no se puede elevar sobre el nivel de la cadera para que se retraiga, para que exista reflujo de la orina. Ya para eso la pinzamos cuando hay que vaciarla. También esos son los cuidados que son necesarios que aprendan para cuando les toque tener el manejo de un paciente con esta sonda. Ya aquí también tenemos otras que aquí los que cambian también, estas tienen balón de fijación, pero lo que van cambiando son las puntas. Aquí tenemos otra que es Curvilier, pero ahí ven el balón de fijación y nos dice que tiene la punta biselada o en flauta. Ya también nos sirve ya para con pacientes con hematurias o para un lavado, ¿cierto? Para tener un circuito de lavado. También existe esta que se llama Mercier, donde la punta es ovalada
¿ya? Y se puede instalar esta después de una resección de un adenoma de próstata. Y esta que se llama la Dufour, ya que tiene cierto que es acodada. Lo único que cambian estas que va a depender de la patología y el médico va a instalar. Pero como les digo, acá en Chile en general no disponemos muchos de, de tanta tecnología, al menos a nivel de hospital público, ¿ya? Para nosotros tenemos las Nelaton, las Foley y podría ser en algunos casos esta otra, ¿ya? Pero una vez que están insertas, todas estas son de catéter em, permanente, ya las que tienen el balón de aquí abajo, ya tienen el mismo manejo, ya solo va a cambiar, ¿cierto?, cuál fue el objetivo por el cual se lo pusieron. Ya. Y aquí vienen las sondas nasogástricas, ya. Estas sondas tienen distintos objetivos, también como drenaje gástrico, como descompresión o en el caso de que se requiera introducir algún medicamento o alimentación, ¿ya? Es bastante materia la verdad, ¿ya? Así que, como les digo, me dicen ustedes si les dejo para mañana la prueba. Dice que aquí las sondas nasogástricas, las más utilizadas, es la sonda Levin y la sonda Sal. Ya, la Levin es la que más vamos a utilizar y esta es, aquí es solo lo que pueden apreciar. Ya aquí tiene la cabeza, el cuerpo y, cierto, el extremo que queda, que no queda introducido. Acá yo puedo conectarle una jeringa si es que voy a alimentar por este luz o lumen y puedo también poner alguna bolsita en caso de que necesite recolectar cierto fluido que esté dentro de esa cavidad, ¿ya? Em, la diferencia con una Salen es que esta trae también un conector para su fijación, ¿ya? Nada más que eso. Cambio, estas se fijan, pero con una tela adhesiva se pone en la nariz, una fijación tipo pantalón. En cambio, estas traen aquí un propio sistema de fijación. Dice que la descomprensión gástrica en pacientes con hilio, con atonía gástrica o con alguna obstrucción intestinal también puede emplearse para obtener muestras de análisis como la determinación del pH del líquido gástrico o la presencia de sangre. Ya, también tenemos aquí otro tipo de sondas, que es esta que se utiliza para cuando existe alguna obstrucción intestinal. Dice que acá tenemos la luz o el lumen de aspiración y esto nos trae aquí, dice que las sondas nasointestinales llevan un globo de mercurio en su extremo distal, ¿ya? Em, estas que tienen mercurio también nos dice que en realidad presentan bastante desuso por el tema de que el mercurio, como ustedes saben, es neurotóxico, ¿ya? Entonces, para las obstrucciones intestinales es más segura la sonda Andersen, ¿ya? Que tiene aquí em, una punta, ¿ya? Y acá también tiene su conector y acá donde nosotros podemos insertar alguna bolsa de drenaje o alguna jeringa, ¿ya? Esta otra sonda, que es para detener las hemorragias digestivas, es mucho más traumática. También se pone a través, ya, nasofaringia o de orofaringia, ¿ya? Y la gracia que tienen es que traen estos falones, ¿ya? Aquí trae dos lúmenes, ¿ya? Tres lúmenes, perdón. El del medio va a ser para la aspiración de secreciones
Ya si hay, como es para tratar las hemorragias digestivas o las varices esofágicas, lo que hace es que por estos otros dos orificios yo inflo estos balones, ¿ya? Y lo que van a hacer es generar presión sobre, cierto, el esófago, esas varices y evitar que sigan sangrando. Son bastante traumáticas. Hoy en día, la verdad que tampoco se utilizan mucho, a no ser que sea un sangrado muy activo, ¿ya? Porque, o si no, se le realiza inmediatamente a los pacientes que presentan varices esofágicas para que no sangren las ligaduras, ya se operan para que no sangren, ¿ya? Em, Esta difícilmente van a ver ustedes su manejo a nivel cierto de cuidadoras, solo para que las conozcan, porque esto lo vemos en la urgencia, pero ustedes sí o sí van a manejar esta Levin o esta sonda Nutrisoft, que es una sonda para nutrición enteral. Esta es una sonda que aquí trae dos lúmenes que uno me sirve para la inserción de medicamentos y la otra para lo que es la alimentación, ya los preparados enterales. Ya dice que la administración de nutrientes generalmente se emplea una sonda nasogástrica de alimentación de pequeño calibre y para eso utilizamos esta sonda, al menos acá, ¿cierto? En Chile, que es la sonda Levy, ¿ya? Y cierto, también esta sonda Nutrifor, ¿ya? Ay, se me queda pegado. Profe, disculpe, tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, el tema bueno, yo sé que ustedes ya son más profesionales y todo el tema, pero como por ejemplo, ¿cómo uno sabe si llegó, no sé, de, de la boca del estómago al estómago? ¿Hay alguna medida? Sí, existe O, una medida en la instalación y ustedes para que se queden seguras si lo están realizando bien o mal. En un ¿Mm? poquito más adelante vamos a dar los cuidados. Yo les decía que Ah, siempre uno tiene que verificar que la sonda esté en la posición para poder utilizarla, ¿ya? Ante la ok. duda, ya ahí yo les voy a enseñar cómo se realiza vamos a avanzar un poquito más, nos vamos a tomar un pequeño recreo y aquí se nos vienen todos esos cuidados, ya que tienen que tener con los pacientes con sondas nasogástricas y las vesicales, que es las que ustedes más van a utilizar, y las de gastrostomías, ¿ya? Hasta ahí nos llega la clase de hoy. Ya dice que también las sondas las podemos clasificar según el tiempo de permanencia. Ya en este caso tenemos sondas intermitentes o de autosondaje, que es las que yo les comentaba. Los pacientes que no pueden evacuar la vejiga con normalidad, a veces se tienen que introducir la sonda 3 veces en el día, según cierto su necesidad de orina y cierto no es necesario que la usen a permanencia a diferencia de otras. Ya dice que la vejiga se sondea varias veces al día, generalmente de 6 a 8 días, a intervalos de tiempos establecidos para cada paciente, con el objeto de evitar distensiones, retenciones de orina e incontinencia. En algunas formas de parálisis laxa de la vejiga, en la incontinencia refleja y las obstrucciones, ya son la mayoría de las patologías que obligan a las personas a sondearse, ¿ya? Y ahí, ¿cómo me voy a dar cuenta que la sonda está introducida en vejiga? Porque va a salir orina. Ya la orina tiene un olor característico, un color característico, y lo único que en las mujeres es un poquito más dificultosa, sobre todo si la anatomía no está muy bien clara. Hay que fijarse de no introducir, ¿cierto?, la sonda por la vagina, sino que por el meato urinario. Pero para los hombres, ¿cierto?, es muy fácil introducir la sonda. Ya, dice que el desarrollo de la técnica del sondeaje vesical intermitente limpio consiste en la introducción de una sonda a la vejiga a través de la uretra para producir este vaciado vesical, vaciado de la vejiga. Para conseguir una fácil inserción de la sonda se requiere de la utilización de un lubricante
Con el avance de la tecnología se han desarrollado las sondas de lubricación de baja fricción, las que les comentaba delante, ¿ya? Que al tener contacto con el agua, estas empiezan a soltar esta sustancia que las hace ser como más fácil de deslizarse. Si no tenemos de esa, con glicerina estéril, lubricamos la punta, se hace un aseo genital primero con guantes, ¿cierto? Abro la sonda sin que toque ninguna parte y la introduzco por el meato urinario hasta más o menos, que nos dice que la uretra, unos 12 centímetros más o menos, dice la literatura y los hombres. Pero ¿quién me va a avisar sobre todo que está en uretra? Que va a comenzar a salir la orina, ¿ya? Y una vez que se haya vaciado toda la orina, se retira y se elimina, ¿ya? Permite que las personas con fallo de vaciado vesical de cualquier etiología puedan vivir una vida prácticamente normal. La frecuencia del sondaje dependerá del volumen urinario diario y la capacidad de la vejiga. En general, la medida es de 3 a 4 sondajes diarios. Después de realizar el sondaje, se retira el catéter y, como les decía, se elimina. ¿Ya? Em, Ahí tenemos cierto, este tipo de sondeaje que es intermitente y autosondeaje. Ese es el beneficio, ¿ya? Dice que son sondas flexibles y de una sola luz, y para eso se utiliza la Nelaton y la Tiein, ¿ya? Y tenemos sondas que son temporales. Después de realizar el sondaje, el paciente permanece por un tiempo definido con el catéter, ¿ya? Y las que son de permanencia, después de realizar este sondaje, el paciente se ha dejado indefinidamente el catéter con los recambios correspondientes. Aquí sí o sí van estas sondas de fijación y que ustedes pueden tener hasta 3 meses a una persona con. Ya tenemos los intermitentes, es decir, vacío vejiga, se eliminan. Tenemos los temporales, que a veces los dejo un tiempo determinado, y los permanentes, que se quedan de forma indefinida. ¿Ya? Dice que recordar, en la práctica habitual se actúa de la siguiente manera. Para los cateterismos únicos o intermitentes se utilizan las de PVC, simples sin balón, con punta recta como la Nelaton, o angulada como la Teiman. Y para los sondajes temporales y permanentes se prefieren las de látex recubiertas de silicona o de silicona pura, tipo Foley, tipo 1 o 2 vías según sea el caso. A estas sondas, que son permanentes, se les tiene que anclar un sistema de recolector, que son las bolsitas recolectoras, ¿ya? Estos no son productos estériles, ya, porque me van a contener la orina, que la orina, una vez que sale, ¿cierto? Que pasa por el meato, ya resulta ser contaminada, pero sí hay que manejarlo con una técnica séptica, porque no se me puede devolver la orina a la vejiga, porque ya salió, ¿ya? Dice que según la facilidad con la que se puedan contaminar, pueden, ¿cierto?, clasificarse los sistemas en cerrados o abiertos, o según el tipo de paciente, si está en cama o si es ambulatorio. Nosotros sabemos que a veces podemos ver, ¿cierto?, en la calle pacientes que andan con sus bolsas recolectoras, y hay unas que son muy discretas. Para los pacientes ambulantes se fijan en la pierna, ya lógicamente alcanza más o menos como em, 1000 ml o 500 ml, aguanta la bolsita, ¿ya? Y ahí va al baño y vacía el contenido y puede seguir haciendo su vida diaria. Pero para los pacientes que están en camas, las bolsas son más grandes, ¿ya? Y entonces tenemos distintos sistemas de recolectores. El sistema cerrado es el más completo y seguro, ya que presenta varios mecanismos que dificultan la contaminación bacteriana, y eso es lo que tenemos que evitar. Para eso, tener un buen manejo de estos sistemas. ¿Ya? Cuenta con un tubo de drenaje. Esto es un sistema de recolector cerrado, ¿ya? Y este es un abierto, la bolsa recolectora. Esta es una bolsita para la pierna del paciente y este para el paciente encamado, ¿ya? Cuenta con un tubo de drenaje, que es un tubo, flexible, que se encuentra en la parte superior de la bolsa, que es este que está acá, ya el tubo de drenaje, por donde va a llegar la orina y se va a almacenar en esta bolsita.
superior y que está unido herméticamente a ella. Puede disponer de una o dos válvulas unidireccionales, una en la porción del tubo que conecta la sonda urinaria y otra en la zona de conexión con el drenaje que dificulta el reflujo de la orina. Por eso este es un sistema cerrado que al tener estas válvulas, que a diferencia de estas otras bolsas, evita que si la bolsa se me da vuelta, ¿Se lo escucha saltado, profesora? se ¿Se lo devuelva escucha saltada la voz? ya, se devuelva la orina. ¿Y ahí la escuchan bien? ¿Y ahora? Sí, yo sí le escucho bien. Ya, Yo lo escucho bien. Ahora sí. ya, gracias. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que tiene este tubo de drenaje, que tiene válvulas, tanto la conexión a la bolsa como la conexión que va a la sonda. Y esas válvulas impiden ya que exista el flujo retrógrado, es decir, que se devuelva la orina a este conducto y vuelva a llegar a la vejiga. ¿Ya? Por eso es un sistema cerrado que implica que pueda, ¿cierto?, el paciente estar menos propenso a que se contamine, ¿cierto?, que forme una infección urinaria. Ya tiene esta bolsa de drenaje que se encuentra en la parte inferior y que se encuentra graduada y por lo general están destinadas hasta alcanzar unos 2000 ml de litro. Ya son unas bolsas herméticas y que traen acá abajo una llave de paso que al abrirla me permite el vaciado de este contenido. Esta bolsa se cambia solamente cuando usted nota que está deteriorada, si filtra, ¿ya? Y también dura al menos 7 días, por lo menos, o incluso en algunos casos más, ¿cierto? Si está bien cuidado, ¿ya? Esta bolsa también que me permite, ¿cierto? Poder hasta tomar muestras de exámenes por acá, ¿ya? Em, Dice que también trae un respiradero de la bolsa, que es un pequeño orificio con filtro para las bacterias por el cual entra aire con el fin de facilitar el vaciado de la bolsa, que aquí ya esta es una bolsa, un sistema mucho más completo, que incluso trae ese filtro. Trae este colgador de bolsa que es el que anclamos al nivel de la cama del paciente para que quede bajo el nivel de la vejiga, ¿ya? Y trae esta escala graduada que usted puede medir la cantidad de orina. Ya, por ejemplo, si hizo 500 ml, listo, los vacía y los cuantifica y los puede anotar y puede ver cuánto va orinando el paciente durante el día. Si no disponemos de este sistema cerrado, que es lo mejor que existe, están estas bolsas que son un poquito menos sofisticadas que las anteriores, pero que cumplen exactamente la misma función y con los cuidados adecuados no va a provocar ningún problema. Dice que la bolsa posee únicamente una escala gradada y un tubo de drenaje, el cual presenta una serie de inconvenientes, ya que no se puede vaciar cuando está llena la orina. Cada vez que se precisa el recambio de la bolsa, hay que desconectar el tubo del drenaje de la bolsa llena y conectar la sonda a una bolsa vacía. Puede favorecer la contaminación y no permite tomar muestras. Esta es una bolsa que no tiene acá un, una llave de 3 pasos para poder eliminar el contenido. Ya, por eso dice que es incómodo. Pero hay otras que sí los tienen. Hay otras que son muy parecidas a las de acá. Ya, esta es la más básica, este sistema abierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo necesite vaciar todo el contenido, ya tengo que desconectar y eliminar la bolsa completa. ¿Ya? Pero como les digo, hay otras que también es un sistema abierto, pero aquí abajo trae un tipo de llave de 3 pasos igual que este, ¿ya? Pero solo que no trae las otras válvulas y eso. ¿Ya? Y tenemos acá el sistema de recolector para un paciente encamado. Pueden emplearse cualquiera de estos dos sistemas, abierto y cerrado, porque son unas válvulas, unas bolsas más grandes que acompañan mayor cantidad y que se fijan a la cama, ¿ya? Y el sistema para un paciente ambulatorio sería este, que trae una fijación para la pierna. Es un sistema de recolector cerrado que se coloca en la pierna del paciente. Para ello la bolsa cuenta con 4 ojales donde usted puede ir ajustando según el diámetro del paciente.
Ya tenemos, ay, tenemos que tienen 2 ojales en la parte superior y 2 en la inferior. Y además 2 tiras elásticas de unos 50 centímetros de largo y 2 metros de ancho. Dice que a lo largo de estas tiras, botones que están conectados en extremos con la tira, cosa ya de poder fijarlos a la pierna. Hay otras que no traen estos elásticos, sino que traen unos velcros y son mucho más prácticas. Aquí se conecta a la sonda del paciente también con una especie de tubo de drenaje y por acá podemos vaciar, ¿ya? También es práctica y como les digo, les permite al paciente que no está hospitalizado, que no está en cama, poder salir y andar con su sonda, ¿cierto? Y además que puede ir por debajo de la ropa y queda súper discretas, ¿ya? Así que esos son los tipos de bolsas recolectoras con las que se podrían encontrar. Vamos a revisar estos otros tipos de sondas que son bastante cortitos y nos vamos a tomar un pequeño recreo. Y vamos a terminar con los cuidados. Dice que las sondas rectales son utilizadas para facilitar la salida de los gases y de la excreción de las heces o deposiciones en pacientes con problemas de motilidad intestinal. También sirven para administrar los enemas y medicación, ¿ya? Los enemas evacuantes cuando el paciente, cierto, presenta constipación, por ejemplo. Se fabrican de látex o plástico y tienen distintas longitudes, siendo la más normal el tamaño de unos 30 centímetros. Y a veces se introducen entonces en el recto para facilitar la salida de gases y excreción. Las nasogástricas sirven para alcanzar el estómago a través de la nariz, permitiendo em, introducir los alimentos o medicamentos. Se utiliza en general la sonda Levin. O por el contrario, para extraer contenido mediante lavados, como en el caso de las intoxicaciones, ya ahí sobre todo nos sirve una sonda que se llama Faucher. Y ahí cómo se me escuchó, porque justo me arrojó un mensaje que el internet estaba un poquito inestable. Se escucha cortado, cortado. Ya fue justo el pedacito que ahí estaba explicando de la sonda nasogástrica, así que ahí me envió un mensaje que estaba el internet algo inestable. Ya había leído la sonda nasogástrica, la estaba explicando, ya que esta se introduce por la nariz. Ya para el tema, para la compañera que preguntaba, ¿cómo saber si quedó en el estómago? Ya, para saber si la sonda quedó introducida en el estómago, nosotros utilizamos una medida estándar que se mide desde la aleta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja hasta el apéndice sifoide, que es donde termina prácticamente de unirse nuestras costillas. Todo ese diámetro que yo mida en la sonda debe quedar introducido en el estómago. Y para yo corroborar que está en el estómago, puedo conectar una jeringa y si yo aspiro, me debe salir contenido gástrico, es decir, jugos gástricos o restos de comida. Si no me siento segura con eso todavía, puedo insuflar unos 20 cc de aire y ponerme un fonendo y poner el fonendo cerca del estómago, ya en el epigastrio, y debiera escuchar un gorgoreo, ya al yo introducir el aire. Y si no, puedo poner cuando está instalada la punta distal en un vasito con agua. Si me sale burbuja es porque está en el pulmón y no y no en el estómago, ¿ya? Esa es la técnica de instalación de la sonda, solo para resolver la duda de la compañera. Y esas otras tres técnicas que en general siempre usamos, la de aspirar contenido gástrico para saber si la sonda está en el estómago o no. Ya tenemos la sonda intestinal, que están destinadas a la aspiración intestinal en operaciones quirúrgicas con el fin de disminuir la distensión abdominal dolorosa. Se debe tener en cuenta la longitud y un diámetro, deben tener una gran longitud y un diámetro fino, ¿ya? Y tenemos las sondas para nutrición enteral, para administrar la administración también por sonda, que requiere de un equipo específico.
Estas sondas son parecidas a las nasogástricas, pero estas van conectadas a un sistema acá en las nasogástricas nosotros administramos en bolo a través de una jeringa. En cambio, en las sondas de nutrición enteral se administra a través de una bomba de alimentación. Ya dice que entonces nos sirve, por eso dice requiere de un equipo específico. Un conector de la fórmula. Se trata de una bolsa flexible o botella semirrígida, frasco de vidrios o latas o Treti rings de material plástico. Deben tener una boca ancha para introducir la dieta o una salida donde se conecte la línea de administración. Hoy en día existen muchos preparados comerciales que se presentan en botellas mediante adaptadores adecuados. Se conecta la línea de alimentación de administración sin necesidad de contenedores. El contenedor de la fórmula es donde vienen estas leches, estos preparados enterales, ya que nos dice que a veces son unas botellas de vidrio, unos que son semisólidas como unas bolsas de champú. Si han ido alguna vez a ver a pacientes hospitalizados, van a ver que ahí les ponen estos tipos de alimentación y son estos contenedores de la fórmula. A este contenedor se le conecta la línea de administración que es como una bajada de suero. Y esa bajada de suero se conecta una bomba y esa bomba se encarga de ir alimentándolo gotita a gotita al paciente durante todo el día. Ya la línea de administración suele estar fabricada de plástico y transparente. Por un extremo se fija el contenedor de la botella, por otro lado a la sonda. Intercalado en la línea se encuentra una cámara de goteo y el regulador de flujo o roller situado por debajo de esta y que sirve para controlar la velocidad del líquido con la que fluye a través de la sonda cuando se administra la dieta por gravedad. ¿Ya? Es como una bajada de suero. Ya tiene un cuentagotas y una llave que regula la velocidad. Cuando lo hago sin bomba, solo por gravedad. Y si no, existe otra, como les digo, que existen dos tipos de líneas que se puede, ¿cierto? La segunda administrar por una bomba de infusión continua. La diferencia fundamental consiste en que la línea de bomba tiene incorporado un segmento de silicona necesario para que la bomba pueda regular el flujo. ¿Ya? Estas bombas, que es el sistema que está acá, como ven ahí está el preparado, es como si fuera un suero, ¿ya? Está el preparado, la leche, se ancla aquí esta bomba y esta se conecta al paciente, ¿ya? Em, entonces dice la sonda de nutrición enteral. Las sondas se encuentran conectadas al envase NET. En general hay dos tipos de sondas para esta alimentación, las nasales y las gastroyeyunales, de acceso directo al estómago o al yeyuno, ya que puede ser también por una ostomía, que las ostomías las vemos en la próxima clase. Ya, esos son los tipos de sondas, es decir, las que pueden ir al estómago, ya a través de la nariz, o también tenemos las que son más cortitas que van directo al yeyuno. Ya, esas sondas de nutrición enterales las conectamos a estas a estas líneas de alimentación, ya, y podemos alimentar al paciente continuamente, ya. Dice que las nasales se introducen por la nariz y llevan la mezcla, la alimentación, al estómago. Esa es la sonda nasogástrica. Cuando la lleva al duodeno es nasoduodenal y cuando va al yeyuno, nasoyeyunal. La más utilizada es la nasogástrica. En la actualidad, la mayoría de las sondas están fabricadas de silicona o poliuretano. Pueden quedar colocadas durante varios meses sin verse alteradas. Por eso hay que aplicarle los cuidados. Y por último, en este sistema de alimentación, necesitamos esta bomba de nutrición, ya que este aparato tecnológico que va a estar alimentando de goteo en goteo. Se utiliza cuando un paciente requiere un control de goteo muy exacto y un flujo muy lento. Existen dos tipos, las peristálticas con un rollo que impulsa el líquido y las volumétricas que parten de un volumen predeterminado. En niños y adolescentes se utilizan las bombas, peristálticas. En prematuros y en lactantes que precisan volúmenes pequeños,
menos de 50 ml por hora, se emplean las volumétricas, ¿ya? Incluso hay unas que no vienen con estos preparados, sino que hay unas bombas que se les ponen una jeringa, ¿ya? Sobre todo para volúmenes muy pequeños, ¿ya? Es decir, aquí, si hay que administrarle 500 ml en 24 horas, esta bomba va generando una velocidad que caiga las gotitas tan pequeñas que ese medio litro de leche se lo tomen un día completo, ¿ya? Así que ahí tenemos otro sistema. Todo lo que es por bombas, chiquillas, sí les va a tocar atender a estos pacientes que se alimenten así. Por eso es bueno que lo conozcan. A lo mejor ustedes no van a programar las bombas, pero tienen que saber, por ejemplo, que cuando alimentan a un paciente con bomba y usted lo va a mudar, tiene que pararla para que el paciente, ¿cierto? Nadie come mientras se está dando vueltas, ¿ya? Y que es un dispositivo, ¿cierto? Que va al estómago o al yeyuno y debe manejarse en los cuidados, ¿ya? Y tenemos la nutrición parenteral, que son de uso exclusivo hospitalario, van generalmente asociados a un equipo de perfusión continua y van en general insertados en un catéter de luz ancha, que son los catéteres que se insertan subclavio, femoral, ya mucho más nivel hospitalario. Y la sonda de gastrostomías que se insertan quirúrgicamente a través de la pared abdominal y dentro del estómago con el fin de proporcionar al paciente complementos nutricionales, líquidos y medicamentos directos al estómago. Estas sondas, cuando no nos sirve nada de lo que es por vía oral, el esófago, ¿ya? Toda esa vía está dañada, se hace una gastrostomía, que se hace una ostomía, que se hace una apertura y se instala ahí una sonda, sobre todo en pacientes que requieran de alimentación permanente, en los pacientes, por ejemplo, con cáncer gástrico van a tener instaladas las sondas de gastrostomías y no las de las nasogástricas, porque son de un periodo mucho más de tiempo más corto en pacientes que sabemos que se van a recuperar en algún momento, ¿ya? Y después se retiran. En cambio, estas las dejamos en pacientes que requieran de mucho más tiempo. Ahora nos vamos a ir con los cuidados, cómo usted va a poder manejar estas sondas, ¿ya? Para la nasogástrica es muy importante que realice aseo de cavidades cada 4 horas o según la necesidad del paciente, para que esa sonda no se pegue a la mucosa nasal. Acuérdese que uno tiene secreciones y puede tapar una vía aérea, entonces siempre estarla limpiando, ¿ya? Con una tórula la puede modificar y hacer como una especie de cotonito y limpiarla. Además de limpiarla, hacerle una leve rotación para verificar si se pegó o no con las secreciones a la nariz, ¿ya? En ese entonces puede también realizar la lubricación de la sonda porque con la tela y tener todo el rato una sonda ahí le provoca erosión del tejido nasal de la nariz y puede generar lesiones. Ya lo que les había dicho, rotarla. La sonda evitando su adherencia a las paredes de la fosa nasal. Cambiar la fijación de la sonda de forma diaria. Yo les decía que los pacientes aquí se llevan una fijación que es una telita que se hace como con un pantalón. Ya es decir, usted corta una tela, la parte en la mitad y le queda, ¿cierto? La pega a la nariz y la enrolla a través de la sonda. Eso también, cada vez que yo haga la rotación, debo cambiar la fijación. Ya cuando la sonda nasogástrica está indicada en caída libre, es decir, para que elimine algún fluido del estómago, usted la va a aspirar, le va a conectar una jeringa y la va a aspirar cada 4 o 6 horas o según la indicación médica. Ya siempre si está en drenaje, mirar el contenido drenado cada 20 horas o SOS midiendo cuánto salió, cómo son las características, ya, etcétera. Dice que pinzar por 30 minutos si la sonda se ha utilizado para administrar medicamentos o alimentos.
No mezclar medicamentos con los alimentos. Si yo voy a administrar por esta sonda medicamentos, ya debo totalmente triturarlos, porque si no puedo dejar un trozo grande y la sonda se va a tapar, se va a obstruir y va a haber que cambiar. Administrar los medicamentos de forma lenta y continua. Verificar posición y marca para constatar el desplazo de la sonda. Cuando nosotros instalamos la sonda, la instala la enfermera y le realiza una marquita de donde no se debe desplazar porque usted todos los días tiene que cambiar la fijación. Siempre verificar que cuando haga la rotación y la fijación, la sonda esté puesta en esa marquita. Y si tiene la duda, ¿cómo va a verificar la posición? Va a conectar una sonda, a la sonda la jeringa y va a aspirar. Si le sale contenido gástrico, está en el estómago. Si le sale solo aire, cualquier otro contenido, ya por lo general cuando no sale nada o aire, es que está en el pulmón. Esa es la mejor técnica, verificar si hay contenido gástrico. No esperemos que nos salga un pedazo de pan porque le estamos dando solo leche, pero sí van a salir jugos gástricos que se identifica inmediatamente. Y si no, ¿cierto? Con un fonendo usted se lo pone para escuchar y le inyecta un poco de aire en el estómago y se lo va a escuchar como un pum en el estómago, ¿ya? Dice que cuando el sondaje es prolongado puede presentarse erosión nasal, sinusitis, esofagitis, úlceras gástricas e infección pulmonar, ¿ya? Otro cuidado que es muy importante, que no está aquí, por si les toca atender a estos pacientes, siempre que yo voy a alimentar o administrar un medicamento, primero compruebo que la sonda está en su posición, administro unos 20 a 30 cc de agua tibia, que esté cocida, pero tibia, no caliente, para limpiar esa vía, para ver si pasan o no los medicamentos o si está obstruida. Ya administro ya sea la alimentación o los medicamentos, que ya saben que no se pueden mezclar, y luego de haberlo administrado, le administro otros 20 a 30 cc de agua tibia para dejar muy limpiecita esa sonda. Tiene que estar siempre permeable y que se vea transparente, porque si no se obstruye y si no esas leches también, y si usted le da comida por ahí a leches, quedan microorganismos y le pueden salir hongos al paciente si usted no tiene la sonda bien lavada. ¿Ya? Y estar constantemente a veces aspirando para ver si la sonda está en la posición. Y lo otro, que una vez que uno administra la comida o la sonda al paciente, siempre hay que tenerlo por lo menos media hora después de la administración en posición Fowler, que es estar como semisentado para evitar el reflujo. ¿Ya? Y ahora, cierto, nos dice aquí cuidados relacionados con la administración de la nutrición parenteral. Cuando administramos algunos preparados ya de alimentación, dice que esta alimentación es única y responsabilidad del profesional de enfermería. Sin embargo, es importante considerar que la administración de este medicamento, perdón, de esta alimentación debe ser refrigerada a 4 grados Celsius y debe retirarse del refrigerador 15 minutos antes de su administración. Ya para las nutriciones parenterales. Pero para las de ustedes siempre, ¿cierto? Se manejan refrigeradas y también se cumple con esto que se retira por lo menos unos 15 minutos antes para que alcancen igual la temperatura ambiente, pero que no pierdan la cadena de refrigeración. ¿Ya? Observar el goteo no debe ser rápido, la temperatura debe estar a temperatura corporal, no fría, e informar la aparición de diarreas o distensión abdominal. Las nutriciones que se administran a través de las sondas, ya sean de las nasogástricas o también ya pueden provocar alteraciones gastrointestinales. ¿Qué más nos dice? Nos quedan los cuidados de la sonda vesical y no nos alcanzamos a ir a recreo. Pero nos queda tiempo. Terminamos antes de pasar la lista. ¿Ya?
siempre verificar en las nutriciones parenterales signos de infección, de inserción donde está el catéter, observar y dar aviso en caso de fiebre, ¿ya? Ahí les queda bien, sobre todo en las nutriciones parenterales, que las que son que van directo a la vena a través de un catéter periférico, de un catéter central, ¿ya? Siempre estar aviso a los signos y síntomas que pueda presentar el paciente. Si bien a lo mejor nosotros no lo vamos a alimentar, pero usted le va a otorgar los otros cuidados y siempre avisar en caso de que el paciente presente alguna inconveniencia con la administración de esta nutrición. Los cuidados de un paciente con una sonda vesical. Siempre mantener una técnica aséptica durante el procedimiento. Las sondas se manejan con guantes de procedimiento, ¿ya? Mantener adecuada fijación de la sonda Foley al muslo, ya para eso se le pone una tela con la que se fija el drenaje y dejar la fijación cada 12 y realizar el cambio de esta fijación cada 12 horas para evitar la aparición de las úlceras por presión. Este drenaje va fijado en el muslo con una tela donde usted la tiene que ir cambiando cada 12 horas. Hace una nueva tela para la fijación y la cambia de pierna. La pone 12 horas en la pierna derecha, 12 horas en la pierna izquierda, para que así no se le forme una lesión, sobre todo en los pacientes muy enflaquecidos por tener ahí entre medio de las piernas la sonda, ¿ya? La bolsa recolectora de la orina se va a mantener bajo la vejiga y con el circuito sonda bolsa recolectora cerrado. Ya solo en los casos que se requiera cambiar la bolsa y tenemos del sistema abierto se abre, pero siempre se mantiene el sistema cerrado. Ya, y la bolsa bajo el nivel de la vejiga para que no se retroceda la orina. Esta bolsa recolectora, si bien tiene que ir bajo el nivel de la vejiga y en general nos queda colgadita bajo el catre clínico, pero de nuevo mando este mensaje. Pero nunca la bolsa debe tocar el suelo. Se debe observar la mucosa genital en busca de erosiones que puedan requerir tratamiento. Ahora sí que está cortado, profe. Alguien me dijo algo, pero se le escuchaba. Ahí sí volvimos. Había salido había tirado la pantalla negra, pero por suerte se sigue grabando, ¿ya? ¿Me escuchan bien? Yo Ahora sí, profe, sí. Sí, sí, Lo profe. último que se escuchó era alguien hablando, pero muy, muy pegado. Alguna de las compañeras me iba a decir algo y se le escuchaba súper cortado y se tiró todo a negro. Ya, pero vamos a tomar donde habíamos quedado. Yo les decía que si bien, de nuevo, ahí no había compartido la pantalla. Yo les decía que si bien la sonda la tenemos que mantener bajo el nivel de la pelvis, pero nunca esta debe tocar el suelo. Por eso siempre quedan colgaditas en los catres clínicos. Da como perfecta lo que es la altura, ¿ya? Y quedamos aquí. Se debe observar la mucosa genital en busca de erosiones que se puedan requerir tratamiento. Observar siempre la permeabilidad de la bolsa, la cantidad y las características de la orina. A ver si tiene alguna infección urinaria o si no ha orinado en todo el día. Ustedes saben que uno en promedio al menos debe generar entre hasta como 1200 ml al menos de orina, ¿ya? El vaciado de la bolsa recolectora debe realizarse cuando ésta no pase más allá de los 3/4 partes de su capacidad, nunca cuando se encuentre totalmente llena, porque a veces ceden o se rompen
o simplemente se devuelve la orina si es que no tenemos de este sistema que tienen las válvulas. No prestar, de no presentar las indicaciones anteriores, el cambio de la bolsa a permanencia debe realizarse en caso de mal funcionamiento o bien por indicación médica, o que se rompa, etc. Beber abundantes líquidos, menos en los casos que esté contraindicado. Mantener siempre conectada la sonda a la bolsa recolectora. No se desconectará ni para limpiar ni para vaciarla. Solo en el caso que sea del sistema cerrado. ¿Ya? La forma de hacerlo será abriendo el grifo o la espiga, que es esa llave que trae abajo, y ahí usted en otro recipiente recolecta la orina y la elimina. Lávese las manos antes y después de cambiar la bolsa de orina, antes de cualquier manipulación con respecto a la sonda. No introducir más la sonda ni tirar de ella, ¿ya? También quedan introducidas hasta cierto nivel. Por eso no podemos ni empujarlas más adentro ni jalarlas. Para que la orina salga de manera adecuada por la sonda, hay que evitar que esté tirante y forme acodaduras en toda esa conexión que llega hasta la bolsa recolectora. Siempre hay que fijarse porque acuérdense que a veces los pacientes están tapaditos y no se les ve, al menos revisarla 1 o 2 veces al día si el paciente se mueve, que no se les pince, que no se les doble. Utilizar la bolsa más cómoda en cada caso. Si usa bolsa de pierna, colocarla en la parte exterior para que al andar no choque con las entrepiernas. Por la noche pueden usarse bolsas con mayor capacidad con el tubo más largo para estar más cómodo. Ya, si la bolsa se rompe, presenta fugas o escapes o tienen algún olor desagradable, debe cambiarse. Si la persona presenta fiebre, escalofríos, dolor en el pubis, obstrucción de la sonda, salida de sangre o coágulos, enrojecimiento, debe o acudir inmediatamente al médico. El cambio de la sonda Foley permanente está indicado a menudo cuando se terminó el proceso de vigencia de la sonda según las indicaciones del fabricante, según la norma IAS, según la ruptura o filtración de la sonda y si el paciente presenta alguna infección urinaria. Para prevenir las infecciones asociadas a la utilización de esta sonda vesical permanente, ¿ya? Es decir, para evitar que se le formen infecciones urinarias, tenemos que aplicar todos estos cuidados, ¿ya? Y aparte de estos cuidados, hay uno que también, que no está aquí y que a mi parecer también es demasiado importante y que no es menos decirlo. Dentro de los cuidados, usted cuando cambie la fijación debe realizar también una rotación de esa sonda, así como la nasogástrica. Aquí también se hace una rotación para verificar que la sonda no se pegue con las secreciones a la mucosa de la uretra, ¿ya? Y también, ¿qué voy a hacer? Junto cuando hago ese cambio de fijación y esa rotación, aseo genital, con la técnica que se les enseña al principio. Ya, este curso también les enseña cómo hacer aseo genital, ya sea en varones y en damas. Con esa técnica, con tórulas, con agua corriendo, con un chorrito, se limpia, sobre todo se limpia bien el meato urinario donde está inserta la sonda, ¿ya? Y ahí se observa si está el meato urinario enrojecido. Es la mejor forma de cuidar también esta sonda junto con saber cuándo vaciarla, cómo saber que no tiene que ponerla sobre el nivel de la vejiga. Si yo necesito movilizar al paciente y necesito subir estas bolsas sobre el nivel de la vejiga, o a veces hay pacientes que los levantan y tienen estos recolectores. Para poder hacer ese acto existe otro cuidado que tampoco está anotadito aquí, pero para que lo tengan, se cierra la sonda, trae una pinza, se cierra, la levanto, la vuelvo a dejar en su posición y la abro. Que tienen que tener cuidado que nunca se les vaya a quedar cerrada por siempre. Solo la cierro cuando la levanto sobre el nivel de la cadera y que lo hago lo más rápido posible, tratando, ¿cierto?, de pinzarla lo menos posible, ¿ya? Entonces, si yo necesito, ahí tienen otro cuidado, si necesito movilizar al paciente, mover esa sonda,
La cierro primero para evitar que se devuelva la orina. Ya nos queda esta última que nos habla de los cuidados de las gastrostomías. Ya, esta es la sonda de gastrostomía que va a través de una ostomía directo al estómago y requiere cuidados muy similares a los de una sonda nasogástrica. Dice que sí existe el riesgo de que el paciente se retire la sonda, que van a ser sobre todo los pacientes que presentan algún tipo de demencia. Cuando se ven esto en el estómago o se lo siente, ¿qué va a hacer usted? Taparla con una cinta porque ellos se las intentan retirar, ¿ya? La tapa con una tela micropor pegándola a unos 10 centímetros del orificio, ¿ya? Evitar que la sonda se doble o quede torcida porque no va a dejar que se introduzca la alimentación, ¿ya? Evitar poner gasas debajo de este disco, ¿ya? Solo ponerlas si es que hay abundante secreción. Recuerden que este es un edificio que se realizó y que en algunas ocasiones puede filtrar o tener secreciones, ¿ya? Mantener fuera del alcance y de la visión de pacientes con demencias por el mismo tema de que se las pueden arrancar. Y cuando administro alimentación, aquí ella está conectando la jeringa, va a administrar alimentación, ¿ya? Aquí dudosamente se va a desplazar a otro lado porque es a través del estómago, se saca porción del estómago a través de la pared, ya que se crea una ostomía. Por ende, introduzco la alimentación, ya, ¿qué hago? Hipermeabilizo. También lavo toda esta sonda, que me quede que lo que está haciendo ella para que se lleve toda esta alimentación. Siempre hay que lavar la sonda antes de utilizarla y después de utilizarla. ¿Ya? Así que, y los cuidados, ¿cierto? Procurar que los pacientes no se la desinstalen, ¿ya? Así que eso, hasta acá queda la prueba que tenemos hoy, ¿ya? Por mientras cargo la lista, ustedes me dicen si quieren que se las deje para mañana mejor o se las dejo ahora. Para mañana, yo creo. ¿Están todas de acuerdo? Sí, profe, para mañana. Ya, la vamos a dejar para mañana porque igual es harta materia. Y esta es nuestra primera prueba. Ya vamos a pasar la lista entonces mañana de las 9:30 y se las voy a dejar hasta el otro día, hasta las 11 de la noche. ¿Ya? Cosa que les vaya bien y que puedan repasar. Si quieren, pueden, en un rato más va a estar disponible la clase grabada. Así que ahí usted busca cuál es su mejor método de estudio. ¿Ya? Vamos a pasar la Ok. asistencia y estamos listas con la clase de hoy, que no nos alcanzamos a tomar recreo, pero habíamos dado los 10 minutos para ver si se conectaban más compañeras. Ya. Joana Alarcón, Edith Altamirano, Presente, profesora. buenas noches. Ahí a Buenas usted noches. se le escucha a veces entrecortado. Ana Arambulo, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Yenimara Bendaño, Presente. buenas noches. Janet de Ríos, Andrea Cerezada. Si pregunta alguna compañera, porque yo ahora termino de trabajar acá y me duermo, si llega a preguntar a alguien la prueba, ya si yo no respondo, no alcanzo a responder, acuérdenle ustedes que la dejamos para mañana. Ya, Ok, ok. ya Profe, Andrea Cereceda presente. estamos listas, Andrea, gracias. Erika Gracias. Esquivel, Presente, profe, buenas noches. noches. Miriam Galás, Giovanna Ibaceta, Ángela Torres. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, que descanse. Igual, María López. Presente, profesora, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Abigail Marca. Buenas noches, presente. Buenas noches. Marisol Olivares. Buenas noches, presente. Buenas noches. María Osorio. Presente, profesora, buenas noches.
noches. Sandra Reyes. Ana María Rodríguez. Presente, profesora. Buenas noches. Profesora, yo Buenas soy noches. Sandra, buenas noches. Sandra, buenas noches. Ahí está presente. Delia Rojas. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Jessica Vergara y Verónica Yáñez. Buenas noches, profesora. Gracias. Hasta luego. Ella era Verónica, ¿cierto? Que está de una tablet, parece. No, yo soy Jessica Vergara. Jessica Vergara. Ah, ya. Me faltaba entonces Verónica. No, parece que Verónica no se conectó. Ya, chicas, buenas noches. Ahí están todas toditas presentes. Y acuérdense para mañana la prueba entonces. Gracias, profe. Chao, hasta luego.